aquí. Entonces, nada, espera aquí. Adelante. Ok, entonces, pues, si nos puede hacer favor de volvernos a contar sobre cómo inició usted en la afición por los toros en Vicente Guerrero, si fuera tan amable. Sí, como no. Antes de iniciar, le quiero comentar que tengo 5 nietos. Cinco nietos. Tengo 4 hombres y una mujer. Muy bien. Otra consentida. Oiga, los nietos se llaman Hugo Alonso Jaques Blancarte. El otro nieto, José Iván Jaques Blancarte. La niña se llama Paola Isabel Jaques Cancino. Otro nieto es Luis Ángel Jaques Cancino. Y el nieto más chico es Edgar Gerardo Hernández Jaques. Son los 5 nietos, ¿verdad? Los 5 nietos. Sí. Hermanos, fuimos 7. Ándale. De esos 7 fuimos 6 hombres y una mujer. 6 hombres y una mujer. Dios ya llevaba 2 de mis hermanos y quedamos los 4 hombres y una mujer. Una mujer, sí. ¿Y sus nombres de ellos? Los nombres de ellos son Enrique Abelardo, Jaques Domínguez, Manuel Jaime Jaques Domínguez, que es el mayor, ahí me equivoqué, es mayor, Manuel Jaime Jaques Domínguez. Otro se llama Sergio Ernesto Jaques Domínguez, finado. Otro es Sergio Cristóbal Jaques Domínguez. Mi hermana se llama Berta Oliva Jaques Domínguez. Y el más chico, Jorge Armando Jaques Domínguez. Sí. Entonces, respecto a la pregunta que me hizo de cómo llega la afición, fíjese que naturalmente cuando usted le pregunta a una persona, ¿cómo llegó a ti la afición a la fiesta de los toros? Y la mayoría, siempre, la gran mayoría responde, es porque desde niño mi papá me llevaba a los toros, ¿verdad? Como el que le gusta mucho el béisbol, es que mi papá me llevaba de chico al béisbol, por decir una. Entonces aquí en el caso mío no fue mi papá, nadie, sino que me llegó la afición cuando a la edad de que yo tenía como 10 años de edad, estaba en 4º año de primaria, y ahí en mi pueblo, en Vicente Guerrero, había 2 festejos por año, que era uno el día 13 de junio, que es el santo patrono del pueblo, San Antonio de Padua, y otro, se hacía otro festejo taurino el día de la Virgen de Guadalupe, los 12 de diciembre. Entonces ahí nosotros, pues como niños, mis amigos y yo, pues andábamos en la calle jugando al trompo y a las canicas, y por ahí pasaba el convite,
y nos llamaba la atención ese convite que se hacían en los pueblos, era que en un camión sin redilas llevaba un adorno de banderillas al frente y llevaba, digamos, si no había sonido, iba un gritón anunciando que asistieran a la corrida de toros que iba a ser con motivo de San Antonio de Padua, a tal hora, en fin, todo eso. Y entonces nosotros, a esa edad, nos íbamos detrás del convite y lo seguíamos por todas las calles del pueblo. Y íbamos a dar, cuando llegaba el convite al final, a la placita de toros. Era una placita de toros que, le digo, se acondicionaba en un corral. Y un corral grande, se le ponían tablas, asientos de tablas y el ruedo también de tablas. Y ahí se daba el festejo. Pasaba el festejo y se quitaba toda la placita y se volvió a poner hasta el 12 de diciembre. Y entonces ahí fue cuando yo recuerdo que a esa edad entré y no traíamos dinero para entrar, porque pues los niños a esa edad, le digo, no traemos dinero. Y la única forma de entrar, que después de más adelantito, otros años, pues era nos acomedíamos a vender en botes pues refrescos y cerveza, ¿verdad? Pues ahí nos decían a cómo las diéramos, ¿verdad? Y entrábamos ahí a los que lográbamos entrar a la venta, pues claro que había también personas grandes vendiendo eso, pero nosotros como niños, pues lo que queríamos era meternos. Y yo me acuerdo que a veces ni vendía nada por estar viendo los toros. Le digo que en esos años, pues yo, digamos, veía los novilleros que iban, eran novilleros muy modestos en cuanto a su vestidura, mas no en su corazón valiente de los muchachos y todo eso, era independiente, pero eran los trajes muy deslavados, pero ellos ahí estaban, el traje era lo de menos. Y entonces ahí yo los veía, y después de que se terminaba el festejo, iba a ver a la salida donde salían los toreros y los veía que salían con su traje de luces, pues manchados de sangre. Y o sea, yo les decía, yo me admiraba de la valentía de los muchachos y los admiraba mucho. Y es cuando uno empieza a decir, caray, a mí me gustaría un día ser torero y enfrentarme al toro y ver qué se siente y todo eso. Ahí nace la afición. Con los años, después de que pasaba esas cosas, que cuando salgo de la primaria, me vengo a Durango. ¿Estos novilleros eran de allí mismo o iban de acá de Durango? Iban de varios lugares. Por ejemplo, había pues algunos de Vicente Guerrero, iban de Durango, otros novilleros, venían de Zacatecas, otros novilleros. Normalmente aquí de la región era de donde iban. Pero haga de cuenta usted que como en la actualidad, pues muchos muchachos querían entrar a esos festejos para torear, porque ya había un grupo de novilleros por todos lados que saben, es que ahí viene la feria de Vicente Guerrero, pues vamos a ver si nos dejan, o sí. O pues que ahora viene la feria de Durango, pues vamos a ver qué festejo hay, a ver qué hay, ¿verdad? Entonces andan siempre buscando, eso se dice recorrer la legua. Esos muchachos que se dice, lo que empiezan cuando recorren la legua, pues normalmente se van de sus casas y digamos, y pues se van con la bendición de la mamá o del papá y a ver y no vayas y unos que sí, bueno, pues a ver cómo te va y que Dios te ayude, pero normalmente se salen a fuerza de sus casas. Recorrer la legua equivale a que una vez que usted se decide, lo primero que tiene que hacer es a ver cómo se hace de un capote, aunque sea ya muy viejito, y a ver cómo se hace de una muleta, y luego hacer lo que llamamos hacer su lío y echárselo a la espalda, su boina de torero, su pantalón de mezclilla, y vámonos por la carretera, que quiero ir a la ganadería de Sain Alto, que allá había 5 ganaderías de primerísimo nivel, y que había aquí otras ganaderías como la de don Pancho Hernández, que funcionó muchos años. Y pues agarrar el camino, a ver quién les daba aventón para llegar.
o a veces se duermían en el campo, digamos, porque estaba lejos la ganadería y caminaban y a veces nadie les daba aventón y luego llegaban a un pueblito y alguien les daba algo de comer, porque ni para eso llevaban de comer. Y eso de recorrer la legua, yo lo pensé mucho. Le dije, me voy y recorro la legua, yo tengo que llegar a torear y quiero ser un torero reconocido. Pero ya cuando nos venimos aquí a Durango, entonces que me puse yo a estudiar, entonces estuve yo había un padre en Vicente Guerrero, que yo fui a monaguillo de ahí, era el señor cura don Luis Solís Ramírez, Claro. que de Vicente Guerrero lo cambiaron aquí donde era el Sagrario Metropolitano, ahora San Juanita de los Lagos. Y era la parroquia principal de Durango. Entonces él me dijo, cuando salgas de primaria, él se vino un año antes que yo de párroco de Vicente Guerrero. Dice, terminando tu primaria y te vas conmigo allá para ponerte a estudiar o pues a lo mejor si te animas y entras al seminario, ¿verdad? Porque pues era el fin, ¿verdad? Sí. Era lo normal. Y ahí duré yo de monaguillo en el Sagrario Metropolitano. Pero como ya llegué yo aquí en la adolescencia, entonces yo le ayudaba al padre, al señor cura, a hacer las actas de bautizo, la presentación de los novios, y todo eso ahí en la notaría. No notaría, sino que en la oficina de la parroquia. Y como era una parroquia muy principal, había mucho movimiento porque iban muchas personas a buscar sus actas de nacimiento para un pasaporte, para casarse en otro lado, o sea, allí era un archivo muy grande, ahí en el Sagrario Metropolitano. Usted, yo creo que la historia conoce mucho de lo que fue la parroquia ahí del Sagrario Metropolitano. Sí, fue en mi parroquia. Sí. Entonces ahí andaba yo. Y entonces él me dijo cuando llegué, ¿y qué, te animas a ir a entrar al seminario? Y yo le dije, no, pues espérame tantito. Déjeme pensarlo. Y luego me dice, bueno, te voy a dar un año para que lo pienses. Entonces, pero vas a entrar a estudiar. Y me metí a estudiar en el Instituto Durango. Y usted recuerda que estaba por la calle 5 de Febrero, entre Zaragoza e Hidalgo, sí, a la mitad de la cuadra. Sí. Ahí era el Instituto Durango en ese tiempo. Y enfrente de ese Instituto Durango estaba un boliche, el boliche Durango, ahí era el mero enfrente del Instituto Durango. Ya cuando pues un año me dice, bueno, pues ahora sí, ¿qué decides? ¿Vas a entrar o no? Digo, deme chance otro año para pensarlo. Y bueno, pues síguele estudiando ahí. Total que ya con el tiempo ya se dio cuenta de que yo no tenía la vocación. Pero llegué yo aquí a Durango, también luego me conecté con los taurinos, porque yo quería seguir toreando, aprendiendo. Y conocí yo a un señor que le decían el Viejo Aragón, que tenía su carpintería ahí por la calle de Hidalgo, Hidalgo no, Victoria, entre 5 de febrero y Pino Suárez, ahí tenía su carpintería, y le decían el Viejo Aragón. Él fue papá de un licenciado Aragón que era muy conocido de la Universidad Juárez, sí. Y él había sido torero. Entonces cuando yo llegué con él, y dice, bueno, ¿y qué jovencito, pues tú qué traes aquí o qué? No, le digo, pues yo quiero seguir aprendiendo de toros y me dijeron que usted me podía enseñar. Bueno, oye, pues ya lo pensaste bien, pues estás muy jovencito y vente ahorita, siquiera cada semana ven un día, porque yo tengo trabajo. Y seguí yendo ahí y me hizo ahí algunos palillos para la muleta y luego me dijo que si tenía muleta, que tiene una viejita y un capotito y bla bla. Y entonces, digamos, ahí empecé yo a tratar de seguir aprendiendo de toros. Cuando ya fui creciendo,
decidí no irme a recorrer la legua porque pues ya tenía yo otro, ¿verdad? Otro pensamiento, mejor de estudiar, estudiar y luego trabajar. Y ya mi familia se vino para acá, para Durango. Y entonces pues aquí seguí yo estudiando y trabajando. Sucede de que los festejos que viene el lienzo charro, rumbo al campestre, taurinos, en una ocasión vino un novillero de Torreón, de la Laguna, y yo me le aventé de espontáneo, porque pues, yo tenía ganas de torear, ¿verdad? Entonces me tiré de espontáneo y vieron que yo traía ganas de torear. Ansias de novillero. Ansias de novillero. Que traía ansias de novillero y me le aventé no, pues me sacaron para fuera del ruedo y todo, pero no me metieron a la cárcel, porque el mismo torero al que me le aventé, digamos, les dijo a los policías, no, déjenlo, pues él tiene ganas de torear, ¿verdad? No, pues yo fui ahí todo avergonzado, y la gente, pues la gente aplaudía ahí que me hubiera aventado de espontáneo. Así siguieron pasando los años, y pues ya cuando me recibí yo y seguía yo con la ansia de torero, entonces haga de cuenta que me iba yo a las corridas de toros a varias partes de la ciudad. En Zacatecas, me iba a Zacatecas en la feria de Zacatecas con otros amigos. En Zacatecas había una plaza muy chiquita que se llamaba la Plaza Toro de San Pedro, y era una placita chica que le cabían unas 2000 gentes a la placita, y estaba el ruedo muy chico. Ahí íbamos. Entonces yo decía, bueno, pues Zacatecas tiene su placita de toros, que con el tiempo después hicieron la monumental Plaza de Toros de Zacatecas, que es una plaza preciosa y que le caben 10,000 gentes a la plaza. Eso fue después, esa plaza la hicieron después de que se hizo esta. Y así, entonces fui a torear, toreé en Aguascalientes, me hice aficionado práctico, lo que quiere decir que no fui torero profesional, sino que se me decía que era aficionado práctico. Pero como aficionado práctico también llegué a torear en varios festivales en diferentes plazas de la ciudad, y me hice de muchos amigos en el ambiente taurino. Inclusive aquí cuando se hizo el lienzo charro de la feria, que todavía no había plaza de toros, el licenciado Silerio, que era entonces presidente municipal, me habló para decirme pues yo que andaba en los toros, organizara la inauguración del lienzo charro en toros, no en charreada, en toros. Y efectivamente organicé yo el primer festival taurino de aficionados prácticos, en que vino un torero que era muy valiente y que todavía vive, ya está viejecito, pero muy valiente, Chucho Arroyo. Usted ha oído hablar de él, del restaurante Arroyo de la Plaza México. Y luego invité a otro torero práctico, que usted ha oído hablar de él, Valente Arellano, que se casó aquí con una señora Salum, de aquí, y tuvieron a la vez un hijo, Valente Arellano Chico, que fue un gran torero, y que se mató en un accidente en una motocicleta. Y luego vino otro torero que era de Morelia. No recuerdo ahorita el nombre de él, del otro torero, pero éramos prácticos y fuimos 4 a torear, inauguramos el lienzo charro, toreamos. Pues ya iba subiendo la afición. Para eso llegan aquí a Durango, después de que inauguramos el lienzo charro, llegaron aquí a Durango 2 novilleros. Uno se llamaba José Luis Mairán y el otro se llamaba Rogelio Amador, que le decían el Greñas. 2 toreros que llegaron aquí a Durango como novilleros buscando, ¿verdad? Y entonces llegaron conmigo una vez ya trabajando ya en la oficina en la cervecería Cruz Blanca de aquellos tiempos. Entonces llegaron ahí conmigo y vieron un programa que tenía ahí de toros. Y luego nomás vi que le hice el otro así, pues de aquí somos, pues mira, a este le gustan los toros. Entonces ya cuando me dijeron, oiga joven, pues venimos a pedir ayuda para
hacer una novillada en el lienzo charro que va al campestre. Queremos hacer aquí fiesta. ¿Y quién va a torear? Nosotros. Nosotros somos novilleros y ya tenemos localizados unos toros aquí de don Juan Hernández, ¿verdad? Y digo, pues queremos ayuda, que nos ayude usted aquí de la cervecería en publicidad y lo que pueda usted y todo. Y luego me dice el otro, oiga, usted torea, ¿verdad? Sí, le dije, no soy bueno, pero soy aficionado práctico. Sí, así ando toreando como aficionado práctico. Oh, pues entonces sí, ayúdenos. Pues total que no tenían mucho que convencerme. Al final de cuentas yo los ayudé en lo que yo pude, ¿verdad? Y digamos, y de ahí ya no me soltaron, me invitaban a todo y seguía yo en el ambiente con los toros. Dieron otra novillada y otra vez yo a ayudarlos. Y lo hicieron un festival de aficionados prácticos aquí en Durango, que toreamos en aquel entonces en el lienzo charro. Hicimos una competencia de cervecerías. En este festival toreó el Capi Castellanos, toreó en representación de la cervecería Moctezuma del señor Raigosa, ¿se acuerda? De José Luis Raigosa. Y luego toreó Santos, que era supervisor de la Carta Blanca, porque Héctor, el dueño de él, Héctor Martínez, él no quiso, no, dice que vaya su supervisor, y él entró, don Santito, me acuerdo el apellido de Santos. Y luego entré yo, porque haga de cuenta que era pues estaba el de la Carta Blanca, pues el de la Carta Blanca no quiso, e invitamos a Nepo Romero. A Nepo Romero. Y entonces se hizo el festival y eso lo organizaron mis amigos novilleros. No, pues hicimos el festival en el lienzo charro, se puso el ambiente bueno y toreamos los cuatro allí y total, no, pues ya salimos nosotros del lienzo charro, pues ya sintiéndonos toreros, ¿verdad? Y ahí en que empezó a crecer el ambiente de los toros. Yo para eso, el tiempo, había ido a los toros a Guadalajara, Zacatecas, cuando vino el Cordobés. Fui a Torreón cuando vino el Cordobés entre semana. Yo andaba en los toros cuando estaba aquí más cerca, donde podía, ¿verdad? Y yo me acuerdo recordaba que en Torreón había fama de que en aquellos tiempos iba gente en trenes, en ferrocarril de aquí de Durango a los toros a Torreón. Siempre que había toros en Torreón, iban mucha gente digamos en tren, y venían después de la corrida, se venían para acá en tren también. O sea que se programaban, para que se acuerda que había ferrocarril aquí en Torreón, ¿verdad? Y entonces yo me acordaba y dije, bueno, pues aquí tenemos lienzos charros, pero no tenemos plaza de toros. Entonces para eso había peñas taurinas que iban pasando y siempre oía yo, desde que estaba en el colegio, la peña taurina fulana de tal va a visitar al gobernador del estado, el que sé qué, con el fin de que les ayude a que se construya una plaza de toros en Durango. Entonces, digamos, pasaba el tiempo y después, pues no, que ya no se ha dicho nada de la plaza de toros y que, pues no hay nada. Y yo seguía toreando y viajando aquí y allá y todo, pero entonces yo dije, no, pues a Durango capital del estado de Durango le hace falta una plaza de toros. Porque dije, no es posible que tengamos puro lienzo charros pero plaza de toros no la tenemos. Y de ahí se me empezó a nacer la idea. Para eso me nombraron a mí presidente de una peña taurina, de la peña taurina de Durango. Y ahí también en las pláticas que teníamos, las teníamos con el señor, ¿se acuerda de Juanón Arellano? Sí, cómo no. Entonces él era muy taurino, e inclusive él llegó a organizar aquí algunas novilladas en el lienzo charro, del rumbo al campestre. Y nos contábamos con él la peña taurina, y había varios taurinos, entre ellos estaba el doctor Orrante, estaba el doctor, no estaba el doctor todavía, perdón, estaba su papá, el licenciado Jesús. Grande.
Y luego estaba también en esa peña taurina, estaba el doctor Eduardo Matuc. Y el doctor Eduardo Matuc en ese entonces era aficionado práctico, y era aficionado práctico de los buenos. Él era muy bueno para torear, tenía mucha calidad para torear. Entonces yo también pensaba, no, yo voy a llegar a ser buen aficionado práctico en Durango, yo tengo ganas de torear, ¿verdad? Y seguía yo yendo a los toros aquí, yendo a los toros allá, iba a Chalchihuites a un festejo taurino, iba a Guerrero en los festejos taurinos, toreé varias veces en Vicente Greco ya como adolescente, jovencito y ya más grandecito, entonces yo no dejaba el toro. Entonces ahí nace la idea de que yo iba, pues que ahora sí se va a hacer la plaza de toros, nada. Pues que ahora sí se va a hacer la plaza de toros, nada. Entonces yo un día en una junta de la Peña Taurina, y ya no era yo presidente de la Peña Taurina, ya eran otras personas, y le dije, ¿saben qué? Yo voy a hacer la plaza de toros, aquí de Durango. Y me voltearon a ver, riéndose, ¿verdad? Dicen, no, pues está loco, ¿verdad? Y no lo creen, no, pues van a ver, yo la voy a hacer la plaza de toros. Bueno, pues así salí yo ya con las burlas de todos, ¿verdad? De que pues, estaba loco en primer lugar porque pues decían, ¿de dónde va a agarrar dinero o qué? Pues esta es una obra, y yo también pensaba, pero ¿sabe que yo decía, pues no, yo no estoy loco. La plaza se va a hacer, porque se va a hacer. Voy a pensar cómo le voy a hacer para hacerla. Para eso, esos años, ya casado con mi esposa, entonces, haga de cuenta que empecé yo puse otros negocios independientes ya de mi trabajo. Y puse un negocio, puse un almacén de vinos y licores. Le compré a don Plácido la fábrica de hielo. ¿Se acuerda que tenía una fábrica de hielo? Sí, cómo no. Esa yo se la compré, esa fábrica, pero no creo que porque yo tenía dinero, sino que la compré porque en el banco me daban crédito a 5 años, a 10 años. Claro. Y fui pagándolas, se las compré con todo y finca a Plácido Chico, a Jaime Plácido Rodríguez Chico, sí, y a sus hermanas. Y pues me la dieron en abonos y pues a trabajar, a vender hielo y a vender vinos y licores y a vender cerveza. La distribución de la cerveza de aquí de Durango no era mía, yo trabajaba, pero eran de quien luego fueron mis suegros. Y digamos, y de ahí yo trabajé aquí en un despacho de contadores públicos que se llamaba, cuando salí del Instituto Durango ya con mi título de contador, se llamaba el despacho de don Germán Maldonado y del señor Garza. Ah, sí. Había Fernando Garza, el más chico, y había el más grande, Guillermo Garza. Entonces yo empecé a trabajar con ellos de contador. Y como ellos llevaban varias contabilidades por todos lados aquí en Durango, entonces cuando entré yo con ellos, me metió ahí con ellos Fernando Rante, que luego fue contador público y maestro de la FECA. Él me metió ahí al despacho. Entonces ahí vamos nosotros a hacer inventarios a los negocios que llevaban los del despacho, y entre esos estaba el negocio de la cervecería. Entonces yo fui a dar ahí a hacer auditoría y a hacer, más que auditoría, me voy a llevarle la contabilidad, y me fui del despacho, ¿verdad? Pero del despacho me dijeron, ¿tú vas a seguir estudiando? Sí. Pero ya cuando fueron por mí a llevarme, entonces los señores Flores me dijeron, no, tú ya no te vas de aquí quédate aquí, si vas a estudiar quédate aquí. Le dije, no les conviene porque les gana la hija, pero bueno. ¿Una pausa? Sí, por favor.